Por hoy, esto en las iglesias muy poco ya se está predicando y se enseña. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas, como decíamos en la semana pasada, dice la escritura de que porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos sus maquinaciones. Entonces la intención de Satanás es de que nosotros no entendamos y no comprendamos cómo él se mueve. Entonces nos distrae y nos coloca muchas veces, hacer cosas que realmente no tienen nada que ver con él. Entonces, por esa razón, hoy en día, una de sus maquinaciones es de que ha sacado de las iglesias el que se hable acerca de él. De que nosotros podamos entender y comprender cuáles son sus maquinaciones, cómo él se mueve, cómo él opera en la vida de cada creyente, de cada persona. Y es de que él toma, amados hermanos, el pecado de cada hombre, de cada pecado que hay en cada corazón, y de esa manera él opera. Recuerden que la palabra dice que de dónde provienen las guerras, de dónde vienen las envidias, de dónde vienen las adulterias, de dónde vienen las fornicaciones, de dónde proviene todo esto, del corazón del hombre. Y Satanás aprovecha cada una de estas cosas para él poder operar sobre esta tierra. Entonces hablábamos acerca de esto la semana pasada y tomamos como referencia Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice de que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Hablamos también de Pedro, 1 de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y qué, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente andando alrededor, buscando a quién devorar. Y dice 1 de Juan 5, 19, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Hay algo que tenemos que entender, y es de que el mundo, amados hermanos, dice la palabra de que Satanás es el príncipe de ¿qué? De este siglo, él es el príncipe de este mundo. Y todo lo que se mueve en la tierra, todo lo que se mueve en el mundo, lo que se mueve en los países, en las ciudades, en los departamentos, municipios, todo esto está en manos de las tinieblas. El hombre, cuando cayó en el huerto del Edén, le cedió a Satanás la autoridad de hacer con la tierra lo que él quisiera. Y nosotros como iglesia tenemos que entender algo, de que Dios creó el universo y la tierra para el hombre, no lo creó para Satanás. Todo lo creado fue para que el hombre lo disfrutara. Recuerde Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, que Dios le dijo al hombre: aquí te entrego la tierra, multiplicado, fructificado, subyugarla, dominarla, come de todo lo que en ello hay. Disfruta la tierra, es tuya, labra la tierra, trabaja la tierra. La tierra es de la iglesia, hermanos. El mundo es del ser humano. Pero el hombre, cuando pecó, se lo cedió ¿a quién? A Satanás. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, 19, nosotros somos de Dios. Mas el mundo está bajo el maligno. Y por cuanto está bajo el maligno, el mundo opera en sus pecados, en sus delitos, en sus transgresiones, en sus rebeliones. Esa es la razón por la que el mundo hace lo que hace, amados hermanos. Porque el hombre, por su propia condición, le da lugar y rienda suelta a su pecado. Entonces, amados hermanos, y Apocalipsis 12, 12 nos dice de que el enemigo en los últimos tiempos ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando nosotros entendemos y comprendemos estas porciones de la palabra, nos damos cuenta del por qué las cosas están como están. Porque el mundo cada día va de más en caos. Porque el mundo cada día está operando cada vez más en las obras de la tiniebla, la obra de la carne. Porque es que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco tiempo, la intención de él es, dice el apóstol Juan en su evangelio, vino para hurtar, matar y destruir. Ese es su trabajo. Y decíamos de que Satanás sabe cuál es su tarea. Pero la pregunta que nos hacíamos la semana pasada era, ¿será que la iglesia sabe cuál es su tarea?
Cuando la iglesia no sabe cuál es su tarea sobre la tierra, el maligno toma ventaja. Por eso Pablo decía, no ignore las maquinaciones del enemigo. Nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. Pablo dice, anhela los dones espirituales, pero sobre todo el don de discernimiento de espíritu. Sí, es bueno que haya profetas, es bueno que haya el don de milagros, es bueno que haya todos los dones, pero sobre todo el discernimiento de espíritu, para que puedas discernir las obras del enemigo, para que podamos discernir las maquinaciones del enemigo, para poder discernir qué es lo que se mueve en nuestra casa, para saber qué es lo que se mueve en la iglesia, qué se está moviendo en la ciudad, qué se mueve en el país, qué es lo que se mueve en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nosotros dejamos que el discernimiento opere en nuestra vida. Pero ¿cómo consigo esto, amado hermano? Lo conseguimos en la oración. Lo conseguimos en la comunión con Dios. Hoy en día, una de las maquinaciones del enemigo, amados hermanos, es que tiene a la iglesia ocupada. El pueblo vive afanado y turbado. Amado, está ocupando a la gente con mucho trabajo, con mucho que hacer. Hoy en día usted le pregunta a la gente, aún a los mismos hermanos de la iglesia, hermano, ¿usted por qué no está yendo a la iglesia? No, amado, tengo mucho trabajo. La empresa me tiene absorbido. La iglesia me está absorbiendo mucho. No tengo ya tiempo, no tengo espacio para orar. No tengo espacio para leer la Biblia. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Nos ocupamos mucho de las cosas del mundo. Por eso el Señor dice, no te hagas partícipe de las cosas del mundo. Amados hermanos, gente que sabe que tiene que buscar de Dios, porque Dios es el que te da la vida, Dios es el que te está dando el empleo, Dios te da la salud, Dios cuida tu familia, Dios cuida tu vida, Dios te da el alimento. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que actuamos, todo lo que transitamos es porque Dios así lo desea. Cuando nosotros entendemos esto, no permitimos que nada de lo que está en el mundo, amados hermanos, influya en la vida que nosotros tenemos con Dios. Pablo dice a Timoteo, el que milita en las cosas de Dios no se enreda en los placeres de este mundo. No se deleita en las cosas del mundo. Amados hermanos, y Satanás sabe que al hombre le gusta el dinero, sabe que al hombre le gusta vivir bien, sabe que el hombre en este mundo necesita producir para poder subsistir. Pero como él sabe que el hombre vive afanado y turbado, amado hermano, lo mantiene ocupado y no tiene un tiempo para tener comunión con Dios. Pero todo esto es porque Satanás sabe y entiende cuáles son nuestras debilidades. Por esa razón, hoy en esta mañana vamos a continuar con este estudio y vamos a entrar en 3 áreas en donde el enemigo opera o trabaja en la vida del ser humano, de la iglesia y del mundo. Son 3 áreas en las cuales él trabaja: en la iglesia, en la familia y en el mundo. Pero hoy vamos a empezar con la guerra personal que hay en nuestra vida. Porque nosotros como iglesia, amados hermanos, si no entendemos cuál es nuestra guerra personal, tampoco vamos a poder entender cómo es nuestra guerra en nuestro exterior. Primeramente hay una guerra en nuestro interior, amados hermanos. Entonces hoy entramos con la guerra personal por nuestra propia salvación. La guerra principal que hay en nuestra vida es por nuestra salvación. El enemigo ataca a la iglesia, ataca al creyente, es para que el creyente pierda su salvación. Él no quiere que nadie sea salvo. Es la tarea de él, por eso Pablo decía, y Juan decía, y cada uno de los apóstoles decían, tengan cuidado, porque Satanás anda como león rugiente, el enemigo anda rondando, tenemos que andar revestidos de la presencia de Dios, para que el maligno no nos toque, para que la tentación no nos destruya. ¿Por qué? Porque la intención del diablo es que nosotros perdamos nuestra salvación. Que a pesar de que Dios nos las ha regalado, pero Él se la quiere robar. Él vino para hurtar, matar y destruir. Él vino a robarnos lo que Dios nos ha dado. Entonces, amados hermanos, muchas veces hemos pensado y creído que la guerra espiritual comienza derribando o echando fuera demonios de las personas para que reciban a Cristo. O también pensamos y creemos que es luchar contra principados y potestades en las regiones celestes, pero nada de esto menciona con anterioridad que esto es así.
Primeramente, amados hermanos, la guerra espiritual, porque la guerra espiritual no comienza de esa manera, sino derribando y echando fuera los enemigos internos que hay dentro de nosotros que atacan nuestras vidas. El enemigo principal, vamos hermanos, en la guerra espiritual está en nuestro interior. Está en nuestro interior. Muchas veces, amados hermanos, peleamos con cosas por fuera que muchas veces no están afuera, muchas veces están dentro de nosotros. Muchas veces está en nuestro interior. Y nosotros peleamos con cosas externas, en las cuales, como yo le decía la semana pasada al inicio, que mucha gente dice, no, yo hago guerra espiritual, y empieza a pelear, y empieza a reprender, y se levanta en la madrugada, y se levanta a toda hora, y reprendiendo al diablo, y reprende demonios por aquí, demonios por allá, principados, potestades, y todas estas cosas, cuando a veces el problema está en la misma persona. El domingo el pastor decía, hay hogares donde las tinieblas están dentro de ellos, y operan dentro de esos hogares. Pero no es porque afuera no le llaman, sino porque hay cosas internas en el hogar que le permiten a las tinieblas tomar dominio, le permite a las tinieblas gobernar, le permite y le da autoridad a las tinieblas de destruir. Como decía la hermana ahorita, en la cuestión de la ofrenda y el diezmo. ¿Por qué mi finanza es atacada? Porque la palabra es la palabra de Dios y es fiel y dice, si tú ofrendas, si tú diezmas, yo reprendo. ¿Quién lo reprende? Dios reprende al devorador, no yo. Y hay gente que a veces se levanta orando, yo reprendo al devorador, y reprendo a la langosta, y reprendo esto. No, usted no lo puede reprender. Eso solamente lo reprende Dios, lo echa fuera Dios. Pero cuando yo me muevo en obediencia hacia Dios, cuando caminamos en la obediencia al Señor, el Señor va a operar a nuestro favor. Pero si yo no soy obediente a Dios, no obedezco su palabra, no me sujeto, no me humillo, no estoy caminando bajo los preceptos y estatutos puestos por Dios, las tinieblas tienen autoridad. Las tinieblas pueden operar. Y la primera guerra espiritual está en nuestras propias vidas, amor hermano. Esa es la primera área en la cual nosotros tenemos que pelear. Nuestra propia vida. Esta guerra personal o interna tiene que ver con la lucha de ataduras como lo es el pecado, que es el mal que hay intermitentemente en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Romanos 7, 19 y 20. Para aquellos que están tomando nota, Pablo dice esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. ¿Dónde mora el pecado? En mí. Entonces, ¿por qué hay personas que le echan la culpa a otro cuando pecan? No, amados, cuando usted peca, no peca porque otro lo incita a pecar. Usted peca por el pecado que está dentro de usted. Romanos 7, 19 al 20. Mire que Pablo dice, porque no hago el bien que quiero. Amado, en nosotros está hacer el bien. Pero el mal, el pecado, lo que hay en nuestro interior, no nos permite hacer el bien. Por ejemplo, yo deseo orar todo el tiempo. Deseo cuando usted dice, no, yo voy a levantarme a las 3 de la mañana a orar. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. O de pronto muchos dicen, yo voy a venir al devocional a las 5 de la mañana. Es un bien que usted quiera hacer. Pero resulta de que de pronto viene el pensamiento por las 5 de la mañana. Y viene el pensamiento, de aquí a allá me pueden atracar. Y a las 5 de la mañana es donde está más sabrosa la cama. Es donde está la sábana como que más acurrucadita. Entonces mira de que dice, ¿por qué no hago el bien que yo quiero? Porque el pecado que mora en mí no me deja. Aún
Vamos a hacerlo más fácil. De pronto usted a las 5 decide hacer devocional. No vengo a la iglesia, pero lo voy a hacer en mi casa. Me pongo en unidad con la iglesia, pues lo hago desde aquí. Pero resulta de que el pecado que está en mí no me deja orar a las 5 de la mañana. Y usted se arrodilló y va a que terminó dormido de rodillas. Porque el pecado que está en mí no le gusta hacer el bien. Él quiere seguir dándole lugar a la carne. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, otro enemigo es los vicios, las malas costumbres, las tentaciones de los demonios, que son esos malos hábitos y ataduras de la carne que hay en nosotros, que habíamos adquirido en nuestra vida antes de Cristo. Recordemos que antes de venir a Cristo teníamos prácticas, teníamos costumbres, teníamos cosas que hacíamos que no eran agradables a Dios, pero que cuando llegamos a la iglesia quieren seguir haciendo en nuestra vida lo que ellas hacían. Si a mí me gustaba dormir hasta las 12 del mediodía, cuando vengo a Cristo quiero seguir en la misma tonalidad, pero el Espíritu Santo te dice, levántate temprano. Necesitas orar, necesitas ser diferente. Ya tú no puedes ser el mismo holgazán, ya tú no puedes ser el mismo flojo. Si antes a mí me gustaba de pronto estar en pleito y contienda, vengo a Cristo, mi carne quiere hacer eso. Hábitos, costumbres, ataduras que las tinieblas tenían en mi vida todavía vienen operando estando dentro de la iglesia. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años en el evangelio y usted la ve que esas personas nunca cambian. ¿Por qué razón? Porque hay ataduras y hay una guerra espiritual en su vida que él no ha podido dominar. El caso de una hermana que yo le comentaba a usted, cuando le decía, hermana, deje el chisme, deje la murmuración, deje estar sentados en la puerta, está viendo la vida del mundo y todo el mundo, ni le abra las puertas a la gente que venga a traerle cuento de fulanito ni sutanito. Y decía, pero hermano, es que a mí la lengua y el oído me pican. Yo no puedo dejar de escuchar y no puedo dejar de hablar. ¿Por qué? Porque son hábitos, costumbres, prácticas que yo traigo del mundo y las traigo a la casa de Dios, pero no las suelto. No las quiero dejar. Jesús decía, vete. A las personas que sanaba o a los que le predicaba, decía, vete, pero no peques más. En otras palabras, se lo voy a traducir al costeñol, no sigas haciendo lo que hacías. En otras palabras, lo que practicabas antes de conocerme, no lo vuelvas a hacer. Si a ti te gustaba arreglar los problemas en contienda y formar bochinche en la cuadra y alegrar la cuadra, ya como hijo de Dios no lo puedes hacer. Si tú eras de los que antes no perdonabas y te resentías y durabas años bravo con una persona y aún llegaste a Cristo y llegaste que no le hablabas a sutano, a perencejo, a sutanito, dice el Señor, ya eso no lo puedes hacer en mi presencia. Ya tienes que perdonar, ya tienes que sacar el sentimiento, tienes que sacar la falta de perdón, porque eso no hace parte del reino de los cielos. Amados hermanos, entonces Efesios capítulo 2 versículo 2 al 3 nos dice lo siguiente, amados hermanos, y miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, aquí Pablo está hablando a la iglesia, no le está hablando al inconverso. Tengamos claro algo y entendamos algo. Las cartas paulinas fueron escritas a la iglesia del Señor. Yo no puedo tomar un pasaje bíblico de las cartas paulinas y colocársela a un inconverso, porque esa palabra Pablo se la habló a la iglesia. Y si un inconverso aún no se ha arrepentido, yo no puedo hablar de las cartas paulinas. Y vieron lo que está diciéndole Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. ¿De qué? De que en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué andaba en los otros tiempos? En el pecado, en los delitos, en lo que decíamos ahorita, chisme, murmuraciones, pleito, contienda, división, rebeldía, desobediencia, soberbia, altivez.
Cuando tú andabas en esto, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en ¿dónde? En los hijos de él. ¿Y quiénes son los hijos? La iglesia. Pablo aquí le está hablando a la iglesia. ¿Y cómo llama Pablo a aquellos que estando en la casa de Dios, que ya se arrepintieron, se convirtieron, se están congregando, aceptaron a Cristo y ya tienen años de estar en la iglesia, pero siguen en su misma vida de pecado? Pablo llama hijos desobedientes. ¿Por qué desobedientes? Porque no le has obedecido a Dios y a su palabra de que tienes que dejar el chisme, la murmuración, la crítica, la contienda, la soberbia, la rebeldía, la desobediencia, la soberbia, la altivez, la prepotencia y todos estos pecados que nosotros traemos del mundo y no lo hemos dejado: adulterio, fornicación, prostitución, pornografías. No lo he dejado. Pablo dice, son hijos de desobediencia. Pero mira lo que dice el texto: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Dónde está todo esto? En la carne, amado. Esto no es el demonio, es la carne. Pero cuando yo le doy lugar a mi carne, ¿qué pasa? Las tinieblas dicen, ay, 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 se metió en nuestro territorio, ay, se metió a practicar lo que a nosotros nos gusta, y por lo tanto, como nos abrió la puerta, las tinieblas entran y operan en los hijos de desobediencia. Por eso yo le digo, un verdadero cristiano en su casa no tiene que estar operando las tinieblas. Si en una casa de cristianos, hablo de una casa que todos son cristianos, hay demonios, revise por dónde está abierta la puerta. Porque yo como cristiano, Juan, el apóstol Juan me dice que a mí el maligno no me toca. Pablo dice, resiste al diablo, sométete a Dios y al diablo no te podrá llegar y él huirá de ti. Si en mi casa la tiniebla está operando es porque hay puertas abiertas. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, naciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Oiga, mira la diferencia. Cuando usted está en los caminos de Dios y no ha cambiado su vieja manera de vivir, es hijo de desobediencia. Pero cuando usted no está en los caminos de Dios, y aquí está hablando del inconverso, el inconverso es hijo de ira. El de la casa es desobediente, pero el que está fuera de la casa tiene la ira de Dios sobre él. Cuando usted y yo no estábamos en los caminos del Señor, éramos hijos de ira. La condenación estaba sobre nuestra vida. No había solución alguna para salvarnos. Estábamos condenados desde principio a fin. Pero cuando llegamos a Dios y nuestra vida es cambiada, pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Pero si yo no cambio mi vieja manera de vivir, vas a ser un hijo desobediente. No dejo de ser hijo, pero soy desobediente. Porque no estoy acatando la palabra de Dios que me dice que yo tengo que apartarme de muchas cosas que son del mundo. Entonces mira lo que dice, somos hijos de ¿qué? De desobedientes cuando estamos en la casa, y de ira que no tiene a Dios. Lo mismo que los demás. Están afuera. ¿Por qué la gente se va de la congregación? No por el pecado del pastor, no porque el pastor no me ama, no porque los hermanos no me aman, no porque en esa iglesia no hay amor, no porque en esa iglesia no hay palabra que me aliente. No, amado. El que se va de la iglesia de Dios es porque aún no ha dejado los rudimentos, estatutos y costumbres del mundo. Todavía vive bajo el dominio de la carne. Por eso, amados hermanos, dice la palabra que por eso es de entender algo en cuanto a esta guerra personal, y es que si no ganamos esta lucha, las demás luchas que vamos a enfrentar no tendrán razón de ser. Si yo no venzo primero mi carne,
si yo no venzo primero mis pensamientos, si yo no venzo mi pecado, si yo no venzo mis prácticas, si yo no venzo mis costumbres, si yo no venzo lo que yo he traído del mundo, amado hermano, usted no tiene autoridad para pararse al demonio y decirle fuera en el nombre de Jesús. El martes pasado lo hablamos y lo decíamos. ¿Qué pasó con los jóvenes en Hechos de los Apóstoles? Fueron a reprender los demonios. Pero el demonio respondió, ¿quién eres tú para sacarnos de aquí? No porque los demonios no los conocían, sí los conocían, pero sabían de que en ellos no estaba la autoridad del Señor. Ellos sabían de que en ellos no había una vida devota y consagrada al Señor, a pesar de que eran hijos de sacerdotes. Mire usted esto, y aquí vamos a ver algo, amado hermano. Yo puedo ser muy pastor, yo puedo ser muy predicador, yo puedo tener la unción de Dios, yo puedo reprender al diablo y puede salir, yo puedo ganar almas para Cristo, orar por los enfermos y sanar, pero eso no garantiza de que mis hijos estén bien. Yo me puedo salvar y mis hijos se pueden perder. El hecho de que yo busque a Dios no quiere decir de que mi familia está garantizada en el reino de los cielos. Y eso es algo que nos ha vendido el Evangelio de hoy en día. Hermanos, si usted está en la iglesia del Señor, la palabra de Dios dice de que, ¿cómo es que es la palabra de Josué? Mi casa yo le serviremos a Jehová. Eso no está garantizado. Porque eso no es promesa. Eso es una expresión de Josué ante el pecado del pueblo de Israel. Josué dijo, si ustedes quieren seguir a Baal, sigan a Baal. Pero yo decido que en mi casa yo le seguiremos sirviendo a Jehová. Eso lo dijo Josué, por lo tanto esa palabra yo no la puedo tomar para mí, porque eso lo expresó fue Josué. Ahora, si usted quiere tomar la palabra que Josué dijo, usted tiene una responsabilidad, y es de que camine usted con Dios, su esposa camine con Dios, y sus hijos caminen con Dios. Es su tarea, pero eso no está garantizando a ustedes que su hijo o su esposa van a ser salvos, o sus hijos y su esposo van a ser salvos, porque si ellos no caminan con Dios como es correctamente, lo que los espera es una eterna condenación. Será salvo de casa, pero es una condición, no una promesa. Pablo no le estaba prometiendo, le hizo una condición. ¿Cómo soy salvo? Ahora el hombre está hablando de la salvación física y Pablo le habló de la salvación espiritual. Porque él dijo, ¿cómo soy salvo? Porque él se iba a matar. Y él le dijo, ¿cómo yo me salvo de que a mí el general no me quite la vida porque los presos se salieron de la celda? Y en la ley romana, al soldado que se le escapaba un preso, era soldado muerto. Y Pablo le dice, no te preocupes, ninguno de los presos se ha ido. Pero él todavía tenía miedo. Y él dijo, ¿qué hago para ser salvo? Pablo le dijo, en la carne te puedes morir, pero la salvación más importante es la salvación espiritual. Amén. Y entonces le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es una condición. O sea, todos tienen que creer, no solamente el carcelero. Entonces no sirve de que yo solamente crea en Dios y mi familia no crea. Y eso es lo que muchos hijos están creídos. Mi papá es pastor. El día que mi papito venga yo me voy porque mi papá es pastor. Olvídate de ese cuento. Si tú no buscas del Señor, te pierdes. Por eso dice la palabra de que nosotros tenemos que estar a tiempo y fuera de tiempo a todo el mundo acerca del Evangelio. El domingo hablábamos y tocábamos un tema y hablábamos de las actividades que hacen las iglesias. Que no sé qué de caballero, no sé qué de dama, que películas, que eventos, que actividad, que esto y lo otro. Y yo decía, todo esto bonito, bien, traíste a la gente. La gente se disfrutó de la fiesta que hiciste. Pero la pregunta es, ¿le hablaste el Evangelio? ¿Se le predicó el Evangelio? No, la película habló del Evangelio. No, es que el Señor nos dijo, pon películas que hablen del Evangelio. El Señor nos dio la comisión a nosotros personalmente. Yo entiendo decir a la iglesia, yo aquí puedo proyectar una película. Cualquier día yo puedo traer un video beat y puedo proyectar una película aquí, puedo invitar a niños, a todo el mundo y poner una película.
Pero la finalidad de todo de esta película es que cuando se acabe la película, yo me paro aquí con el micrófono y le diga a todos, si no buscas a Cristo, tu vida se perderá. Lo importante no es la película, lo importante es que tú aceptes al Señor, que tú aceptes el Evangelio, que reconozcas que Él murió en la cruz y cambies tu vida y dejes el pecado. Si yo no le digo eso, de nada me sirvió por estar en la película. Es una ida así de más. Hermano, disculpe, yo escuché que como le decía al pastor que estaba dando usted un fuerte, que todo lo que ha sucedido a él, es parte del pueblo. Ajá. Entonces vemos, amados hermanos, de que para nosotros poder vencer otras cosas, primeramente tenemos que vencernos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que vencemos en nosotros mismos? Nuestro pecado. Amén. Porque hoy en día la iglesia vive defraudada, contristada, apagada, porque aún yo no he dejado cosas que todavía me gustan del mundo. Porque muchas veces no le hablo a mi familia, porque yo estoy amando más a mi familia que a Dios. Y cuando yo amo a mi familia más que a Dios, yo no le digo a mi familia lo que está mal. Si eso es pecado, es pecado. Le guste o no le guste. Estás robando, el robar es pecado y te va a llevar al infierno. Hay que decírselo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a quien quiera que sea nuestra familia. Ay, no es que yo lo amo, no lo puedo amar, pero es que dice la palabra que el que ama a su hijo lo corrige. Pero es que ya está grande, pero está bajo mi techo.